Este es Salvador Dalí, perverso, polimorfo, anarquista, surrealista, excelso, divino, déspota supremo que rompe con todo, el Dalí poseído de un delirio furiosamente dionisíaco, el Dalí ávido de dólares, el Dalí nexuso y monárquico. Y por encima de todas las cosas, como siempre ha dicho y se ha autoproclamado, monárquico. Pero no políticamente, metafísicamente. Para mí la monarquía es la prueba de la validez del ácido desoxirribonucleico, o sea que desde la primera célula viviente hasta la última, todo se ha transmitido genéticamente, pero no políticamente porque soy apolítico total. O sea, si saliera un partido monárquico, nunca quisiera participar en ese partido. ¿En un partido daliniano acaso? Tampoco. En absoluto. No estaría dispuesto. Cada día soy más antidaliniano. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Lo he dicho muchas veces, si hubiera 2000 Picassos, 30 Dalís, 50 Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no los hay. Afortunadamente. No los hay. O quién sabe si infortunadamente. Es curioso que Salvador Dalí últimamente se apostrofa mucho. Dalí en los viejos tiempos tenía una tal autoadmiración, una admiración por sí mismo, que siempre hablaba de sí mismo en términos encomiásticos y de excelsitud. Pues ahora no, ahora no. Y ahora, por ejemplo, aquí Dalí escribe a Dalí y le llama puerco. Exacto. ¿Cómo es posible? No, pero puerco en el buen sentido de la palabra. Mire la ilustración del principio del libro, en el cual se ve un puerco que va hacia el plus ultra. Exactamente, eso se tiene que... Tenemos aquí una ilustración de este libro que se llama Carta abierta a Salvador Dalí, escrita por Salvador Dalí, en la que hay dos Dalís enfrentados. Exactamente, Dalí... y un puerco que soy yo, que voy hacia el non plus ultra, que se quitó el non y se dice plus ultra. Más allá todavía. Más allá todavía. Que hacen los puercos, porque los puercos nunca retroceden. Jesuíticamente van de un lado a otro, pasan a través de 1000 viscosidades innomables, pero siempre un paso más adelante. Es curioso que a Salvador Dalí le conoce el mundo entero como pintor y sin embargo pienso que sus obras literarias son realmente importantes. ¿No habrá más un escritor que un pintor en Salvador Dalí? Mi padre, que era notario pero que tenía una cierta afición a las artes, decía que soy mucho mejor escribiendo que pintando. Y seguramente es verdad, porque los pintores somos muy burros en general. En cambio, los escritores son mucho más inteligentes. Y si yo fuera menos inteligente, pues indiscutiblemente pintaría mucho mejor. El padre de Salvador Dalí, notario en Figueras, es un personaje que figura naturalmente inscrito, no ya desde antes en la biografía de Salvador Dalí, sino que diríamos también que es una constante a lo largo de su vida. ¿De qué manera el padre de Dalí y Dalí han sido al mismo tiempo gentes que se han amado y que se han odiado? Es el mito de Guillermo Tell. Mi padre me expulsó de la familia después de los desastres que tuve en la Escuela Real de San Fernando, sobre todo a propósito de un incidente, un consejo de disciplina. Vino el momento de examinarme de Historia del Arte, hicieron aquello de las bolitas, y a mí me toca Rafael. Entonces me dirijo al tribunal y digo, no me puedo examinar, porque yo, Dalí, sé
tanto sobre Rafael, mucho más que los tres profesores juntos, que no puedo examinarme. Y me echaron de la Real Academia de San Fernando. Y todas esas cosas, naturalmente, a mi padre le apesumbraban enormemente. Y ahí empezó entonces la discrepancia padre-hijo. Exactamente. Hasta expulsarme de la familia. Pero llegó luego la reconciliación en algún momento. Al final de su vida, sí. Pero la cosa que le hizo más mal efecto probablemente fue que no podía escribir con ortografía. Entonces una vez escribí la palabra revolución con 4 faltas de ortografía. Porque empecé que la revolución puse 2 R's normalmente. Después la B no era la que tenía que ser. Después en medio sentí que me tenía que parar un poco, ¿no? Que tenía que, entonces puse una H. En fin, y acabé con una T. Y entonces mi padre se metió en la cama y dijo, este chico, pase lo que pase, tiene que morir cubierto de piojos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido que mi esposa Gala, que es de Stalingrad, no es de Stalingrad, pero que es rusa y tiene la fuerza de una batalla de Stalingrado, se puso a protegerme y ella hizo mi éxito mundial. Pero de todas maneras un cierto complejo de Edipo sí ha venido arrastrando en su vida Salvador Dalí. No, yo he tenido el mito de Guillermo Tell. Siempre he sentido una manzana encima de mi cabeza con el peligro de esa expulsión familiar. Gala entonces significa la aparición en la vida de Salvador Dalí del elemento liberador y catalizador al propio tiempo. Exactamente, y al mismo tiempo es mi inspiración. Y además, ahora voy a decir una cosa que nadie hace, yo creo, sobre todo entre el medio de los artistas, es que cuando me casé litúrgicamente con Gala, me quedé con unas ganas locas de volverme a casar. Me gustó mucho. Y entonces al llegar a Portugal, es lo que me pasa a mí, había un cura que se lavaba los pies en el mar, y le dije, me gustaría volverme a casar. Dice, se puede hacer. Con el rito copto, que es perfectamente compatible con el rito cristiano. Entonces, ahora anuncio que yo me quiero volver a casar con mi propia mujer en los momentos en que todo el mundo divorcia. Yo otra vez, como un puerco, que me he dicho antes, adelante me vuelvo a casar con Gala. ¿Por segunda o por tercera vez? No, por segunda vez. Por segunda. Litúrgicamente ya no se puede más. Ya no se puede más. Ya no se puede más. Según todos los ritos, ahí se acaba. Pero el cura me dijo, para nosotros no añade nada ni quita nada. Entonces una cosa que no sirve para nada y que sea sagrada, eso es para Dalí. Hecho como a la medida. A la medida, a la medida. Realmente ese es, diríamos, el sacramento lujoso. El plus ultra. El plus ultra. Exactamente. El más allá todavía siempre. Más allá todavía, sí. Esa ceremonia no nos la vamos a perder. Yo tampoco. Por cierto, ¿siguen todavía los cisnes de Dalí iluminando en la noche las aguas de la bahía de Cadaqués? Me excuso por el cisne que usted me trajo, pero con el turismo, Portugal está lleno de lanchas rápidas y los matarían, es imposible. No. El último fue muy interesante como ocurrió, la muerte del último cisne. Estaba de visita, tuvo el honor de que viniera el rey de Italia, el ex rey de Italia, Humberto, sí, de Saboya a verme, y mientras estábamos hablando llega un turista negro llevando un cisne sanguinolento, todo lleno de sangre, porque lo había visto volar y creía que era un animal fantástico y le había dado un harponazo. Y desde entonces no hay cisnes en Cadaqués, que me gustaba mucho porque a las 7 de la tarde, a esa época, empieza a anochecer, entonces yo decía a mi criado Arturo, vaya a encender los cisnes. Y entonces llevaba unas coronas con lucecitas eléctricas y era muy bonito ver deslizarse los cisnes eléctricos. Con ritmo de vals. Exactamente, o de música de vals. Con una fantasmagoría.
o Albinoni, más bien, una música de Albinoni. Vamos a hablar un poco de Gala. ¿Cómo comienza en la vida de Salvador la pasión por Gala? ¿Es una cosa súbita, repentina, inmediata? Instantánea. Como que tengo, hasta ahora toco la madera, hasta ahora tengo mucha suerte. Encontré Gala, abrí la puerta de mi casa y encontré Gala desnuda ya en la playa. No completamente desnuda, pero en aquel tiempo se quitaban ya los sostenes y todo eso. Y desde entonces fue un amor completo, intenso y tan duradero que se va a consagrar de nuevo. Y en el otro aspecto, en el de la pura creación artística, Gala ha sido siempre musa inspiradora. Y modelo. Y modelo. Todos los cuadros, sobre todo de tipo más o menos religioso, Gala aparece como protagonista. De aquel Dalí protagonista del surrealismo a este Dalí de hoy, ¿hay un abismo o estamos ante la misma persona? Estamos en la misma persona, pero con un avance tremendo ideológico. En aquel momento mi pintura se calificaba de surrealista. Hoy, ¡eureka!, he encontrado mi pintura. Esa pintura se llama hiperrealismo metafísico, que son los cuadros que estoy haciendo para dar al Museo Dalí en Figueras. Ha sido entonces, por decirlo así, la alimentadora de esta nueva corriente en la vida de Dalí, Gala. No, eso hay que decir que son los hiperrealistas americanos, porque, como que decía antes en otra interview, lo repito, pero es interesante, que tengo un cierto instinto profético. En pleno arte abstracto, yo pronostiqué que volveríamos a hacer ultrafiguración. Y ahora la nueva vanguardia, como usted sabe, son los hiperrealistas americanos que lo copian literalmente de fotografías. Pero naturalmente, como Malebranche decía, las cosas que vemos está en nuestra alma, no está en las cosas. O sea, por ejemplo, si Velázquez copia una fotografía, lo mejor que puede, le sale un Velázquez. Si un tonto copia exactamente una fotografía, le sale una tontería. Si Dalí copia fidelmente una fotografía, le sale un Dalí. O sea que no hay que preocuparse. La personalidad es absolutamente imposible de evitar. Y además no todo el mundo puede copiar lo mismo. Es imposible. Pero hay una paradoja que se había dicho mucho, que la fotografía sería la muerte de la pintura. Y está resultando al revés, es que gracias a la fotografía se está resucitando el arte. Y me preguntaron en Nueva York en la televisión cuál era el misterio de la fotografía y la pintura. Se vendió Juan de Pareja, el que manejaba los pinceles y se ocupaba en el taller de Velázquez. Entonces me dijeron, ¿qué diferencia hay entre una fotografía del mismo personaje, con el mismo ángulo, y una pintura hecha por Velázquez? Yo dije, pues toda la diferencia entre la fotografía y la pintura de Velázquez del mismo sujeto, sin ninguna desproporción exactamente fotográfica, la diferencia es sencillamente de $6 millones. Porque la fotografía no valía nada y el cuadro se vendió a $6 millones. ¿Siguen los dólares siendo una cosa tan importante para usted? Para mí cada vez más. No los dólares, sino el dinero en general. Porque para mí el dinero es la mística. Y además lo devuelvo todo al pueblo español a través del Museo Teatro Dalí de Figueras. O sea que todo lo que poseo y todo lo que Gala poseo lo regalamos al pueblo español sin diferenciación de ninguna clase de política. ¿Quiere decirse que es como una fundación? Es una cosa un poco más compleja, pero
de todas maneras el resultado es este. Volvamos a hablar de... Tengo que decir además que eso es importante, que el oro siempre tiene un valor místico. Yo no sé ni lo que tengo, ni las bancas donde están, ni nada. Pero en la Edad Media, todos los místicos, incluso nuestro sublime Raimundo Lulio, quería siempre transmutar la materia vil en oro. O sea que la única manera de aurificar, de espiritualizar la materia vil es aurificándola, transmutarla en una cosa preciosa. El oro así ha llegado a transformarse en algo más que alguna pasión puramente de atesorar. En absoluto no sé dónde está ni llevo nunca dinero. Una vez me encontré en Nueva York en el mismo taxi con Onassis y en el momento de pagar ni él ni yo teníamos 5 céntimos en el bolsillo, tuvimos que volver atrás al hotel para que nos pagaran el coche. Para mí el dinero tiene un valor puramente mágico y simbólico. Me parece que hace muchos años, en los años lejanos de su juventud, usted dijo que había que mover y agitar el árbol de dinero para que eyaculara su lluvia de oro. Exacto. De usted se ha dicho que es un ávida dollars, ¿no? Es un anagrama que André hizo Breton el honor de hacerme, pero lo hizo pejorativamente. Pero se equivocó, porque cuando se habla de dólares en América les gusta más que a nadie. Entonces, al contrario, les gustó mucho llamarme así. Hay una serie de hechos de su vida a los cuales pasa usted revista en esta curiosa correspondencia consigo mismo, como es, por ejemplo, el famoso escaparate de la Quinta Avenida de Nueva York. Sí, ese es vale la pena de que se lo cuente. Esa es una historia que se ha contado de muy diversas maneras y me gustaría oír la versión auténtica. Pues la versión auténtica es de que en aquel momento el surrealismo estaba de moda en Nueva York. Y los escaparates, el Bonita, el más lujoso de la Quinta Avenida, me pidieron de hacer 2 escaparates surrealistas. Entonces yo me pasé toda la noche trabajando. El uno se llamaba El Día, el otro La Noche, y había cosas realmente horrendas. Había teléfonos en forma de langosta, había sobre todo una bañera peluda, doblada de astracán, en fin, indescriptible. Había un traje afrodisíaco lleno de pipermín y moscas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo muy contento, el día siguiente voy a ver el resultado, veo que me han cambiado el escaparate. Entonces pido qué ha pasado y dice que había demasiado gente que lo miraba y que lo han tenido que... El éxito era excesivo. Lo excesivo, como siempre en mí. Entonces yo dije que lo tenía que volver a poner, que sí, que no hablaba inglés, que me habían ya pagado mi cheque, que no tenían para qué cambiar nada. Entonces me se ocurrió una cosa, entrar en los 2 escaparates y a patadas rompí todos los maniquís y después cogí la bañera. La bañera peluda. La bañera peluda y la quise volcar para dejar inutilizable el escaparate con el agua que había. Pero la bañera rompió el cristal, un inmenso cristal, y entonces... Y salió a navegar por la Quinta Avenida. Opté para saltar a través del cristal, que la policía que me cogió enseguida me dijo, eso es muy peligroso porque si se cae, después se cayó un pedazo que me hubiera podido guillotinar fácilmente. Entonces Gala llorando, todo el mundo desesperado, mi abogado llega y me dice lo mejor es ir a la cárcel inmediatamente, porque conozco un juez que va a juzgar los delitos de esa tarde, que es muy buena persona. Entonces me metieron a las 8 de la tarde en una especie de jaula ignominiosa, toda llena de borrachos y de gente que me querían pegar, en fin. Y de pronto había un señor pequeñito con las manos llenas de sortijas. Me dijo, yo soy de Puerto Rico y soy un gángster bastante conocido. ¿Y usted qué ha hecho? Yo dije, no he hecho más que romper una vitrina. Y dice, ¿en qué sector de la ciudad? Yo digo, en la Quinta Avenida. En la Quinta Avenida, usted es mi protegido. Cualquier que se acercaba a mí, patadas, me defendía como un león, porque me creía un gángster sublime. Y entonces pasé de eso a ser juzgado,
Había el clásico juez con el pelo blanco, escuchó lo sucedido y dice: Dalí ha cometido un acto demasiado violento, ha roto un cristal que vale $60, lo tiene que pagar, pero todo artista tiene el derecho de defender la integridad de su obra hasta las últimas consecuencias y queda libre. Entonces el día siguiente todas las primeras páginas y todos los artistas de Hollywood diciendo: a nosotros nos pasa lo mismo, hacemos una película que se tienen que suicidar y los hacen un matrimonio fastuoso. En fin, me volví un héroe inmediatamente. ¿Es suerte encontrar un juez así? No, la suerte es que no hice daño a nadie que pasaba por la calle en aquella hora, porque si hay un herido me expulsan, me lo dijo el propio abogado, me expulsan de los Estados Unidos. Esa ha sido una de las muchas cosas, digamos, extravagantes y sui generis que ha hecho Dalí en su vida, sí, violentas. La más violenta es esta. Y la más clásica, porque hay siempre soy excéntrico y concéntrico, la más clásica es un día que fuimos a ver juntos con Jean Cocteau, que tenía mucho el esprit francés, el más refinado. Fuimos a ver juntos el Museo del Prado. Y al salir en el Ritz había una especie de conferencia de prensa y preguntaron a Cocteau: si se hubiera quemado el Museo del Prado, ¿qué hubiera salvado usted? ¿Qué se hubiera llevado usted? Yo ya vi lo que iba a decir, porque era un plagio de una cosa de un griego. Y dijo, mirándome a mí, queriendo decir eso, Dalí no puede hacer mejor, pues yo me hubiera salvado el fuego. Y se quedó mirándome. Entonces, naturalmente, los periodistas me dijeron: ¿y usted, señor Dalí, qué se hubiera llevado, qué hubiera salvado? Y entonces yo, como que soy un poco teatral, hice ver que reflexionaba un poco, que yo lo tenía pensado, y dije: pues Dalí se llevaría nada menos que el aire, y específicamente el aire contenido en las Meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe. Y naturalmente, como que el fuego no es un elemento pictural y el aire es el protagonista de la pintura, el propio Cocteau cogió dos pajas de cóctel y se los puso en forma de bigote, inclinando la cabeza. Hemos llegado así sin darnos cuenta al bigote. El bigote es otra de las constantes de la personalidad de Dalí. En alguna ocasión, lejanamente, había dicho el gran pintor que eran como dos antenas que atraían una serie de efluvios casi mágicos. No, eso no era yo, era un catalán de la Edad Media, de la época de Leonardo, Juan Baptista Laporta, el cual creía que las cejas, como Platón, que le cubrían casi los ojos, y los bigotes muy largos, eran elementos indispensables para la creación artística. Se conducían como antenas y hacía una serie de comparaciones con mariposas llevando antenas extraordinarias y que tienen un instinto superior a las otras mariposas y insectos que no los llevan. ¿Usted ha notado alguna vez diferencias cuando las puntas de su famoso bigote no están lo suficientemente enhiestas? No, en absoluto, en absoluto. No. ¿Sigue usted utilizando azúcar de dátil? No, eso fue el principio, porque me gustaba mucho. En este momento era un apasionado de las moscas limpias. Las moscas que se pasan por la cara de los burócratas, todo eso es muy repugnante en los hoteles, es imposible. Pero las moscas limpias de Porligat, que se pasean por detrás de las hojas de los olivos, esas van vestidas como por Valenciaga, son limpísimas y esas son maravillosas. Y cuando pinto, me ponía dátil aquí y un poco de miel en la comisura de los labios, y entonces esperaba el momento, bobaba de satisfacción, porque cuando pinto babo de satisfacción. Y entonces esperaba el momento en que la mosca me se iba a meter en la boca. Y cuando estaba muy dentro, cerraba la boca y entonces la mosca hacía ¡ah! Y la soltaba. Y al cuarto de hora después otra mosca. Esa era una cosa sibarítica de la pintura. Y lo hacía siempre cuando todo Francia va
en bicicleta. El Tour de France Cycliste me ha inspirado mucho. Todo el mundo en las cuestas sudando, la televisión y la radio hablando de los héroes del Tour de France, y yo con mi mosca. Porque además, cuando se baba y no se enjuga, se crea una cosa que no sé cómo se llama, en catalán es buquera y en francés perlèche, pero en castellano no sé cómo se llama, que es una especie de crosta, sí, que se irrita y después se vuelve a formar. Al cabo de una hora vuelve a estar un poco preparada para recibir otra mosca. Para seguir con los placeres artificiales. Exactamente. Maestro, la palabra sublime es una palabra que también figura muy constantemente a lo largo de su vida. Hace unos minutos usted la pronunciaba. Usted es un hombre que cree en la sublimación permanente. Exactamente. Yo creo que soy existencialista en el sentido que todo lo más vil se tiene que sublimar. O sea que todo ser humano, por eso estoy en contra, furiosamente contra la pena de muerte, porque creo que todo ser humano, sea el más criminal del mundo, tiene algo de angélico. El uno tiene la nariz torcida, pero por de pronto tiene unos pies maravillosos, dignos de Rafael. Otro tiene una boca espantosa, pero en cambio en el fondo de los ojos hay como palletas de oro. Y en el espíritu humano, cada hombre tiene una parte de divinidad. Eso los anarquistas lo han dicho siempre. Los anarquistas de la época de los príncipes de Kropotkin y de Bakunin. Los románticos del anarquismo. Exactamente. Y en el caso de Dalí, ¿no ha habido también una época anárquica? Cuando ya era pequeño hacía todo para molestar, eso sí. Sobre todo un día, una anécdota muy buena, porque además soy muy cobarde, pero no podía soportar la juventud. Y los niños satisfechos de ellos mismos me repugnaban mucho. Y había uno que estaba con pan, chocolate, pancho sin pensar nada, como un tonto. Yo fui muy cerca de él y le di una bofetada terrible y hice caer el chocolate y el pan, y empezó a correr detrás de mí, y cuando ya me alcanzaba me puse de rodillas a pedirle perdón y le largué 25 pesetas. Y a pesar de eso me dio unas patadas. Sí. Qué falta de sentido del pacto, ¿no? Exactamente. Es una componenda de lo más normal. Yo te pego, pero te pago, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Maestro Dalí. Eso me ocurrió en París también, y fue un lío terrible porque delante del café de la ópera un taxista me derribó, me empujó por el suelo. Sí. Me revolcó por el suelo, yo me levanté y le di 300 francos. Y había la policía y no comprendía por qué porque dijeron no me ha hecho daño, no me ha matado, pues estoy muy contento. Vengan al cuartelillo a explicarse, aquí hay un misterio. No podía comprender que un señor un taxi lo derriba de una propina. Es que hay gente que no entiende nada. Y Dalí casi nadie. Y a Dalí casi nadie. La prueba es que yo mismo, hace 40 años que estoy escribiendo para ver quién soy, aún no lo he logrado. No. Quizá usted esta noche. Lo vamos a lograr con un poco de suerte, nuestros amables espectadores y nosotros. Hay, aparte de esas anécdotas más o menos excéntricas y algunas violentas, como esta que usted ha relatado, hay otras que son también, por decirlo así, clásicas, pero que en cambio tienen otro significado y que son casi como evangélicas, como por ejemplo una famosa conferencia que usted dio con una barra de pan. Sí, en el centro, con miradillas, organizado en un sitio de anarquistas en Barcelona, así, con una barra de pan en equilibrio. Una barra de pan en equilibrio sobre la cabeza. Sobre la cabeza. De eso he hecho muchas. Y luego está la vieja historia de sus discrepancias con Picasso. Esto es absolutamente falso. Los periodistas se han siempre entojado, porque nuestras pinturas son completamente distintas, a creer que estamos reñidos. Es todo lo contrario. Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América. Y ahora se acaba de encontrar un documento que será sensacional, se va a exponer en Londres,
en el cual hay la colaboración en un grabado de Picasso con Dalí, lo que no ha hecho con ningún otro artista. O sea, era un diálogo, él me daba la plancha con una silla, por ejemplo, un poco antropomórfica, y yo el día siguiente le añadía 2 huevos fritos. Entonces él, encima de los huevos fritos, ponía una espiga de maíz. En fin, es una cosa hecha en colaboración. ¿Fueron ustedes entonces buenos amigos? Muy buenos amigos, y cuando se abrió el Museo Picasso en Barcelona, yo regalé, me parece, 50 grabados y Gala un collage magnífico que está allí. ¿Piensa usted que... ¿Y se acuerda que cuando yo vine a España, lo primero que dije que forma parte de nuestro patrimonio y que no nos importa un pito si es comunista o no, y que tenía que regresar a España? Hay una frase famosísima que dijo usted, ¿cómo era? Picasso es comunista, yo tampoco. No, era mucho más larga. Era más larga. Español, yo también. Picasso es un genio, también. Picasso es comunista, yo tampoco. Y entonces parece que Picasso dijo una cosa muy bonita. Dijo, parece que Dalí me tiende la mano, pero de momento no veo más que la falange de la mano. Y es absurdo, porque nunca he sido falangista, ni mucho menos, ni he pertenecido a ningún partido político, nunca en mi vida. ¿Es usted hombre de muchos o de pocos amigos? De ningún amigo. ¿Ni uno? Ni uno. ¿Porque no les deja usted llegar o porque ellos no son capaces de hacerlo? No, porque toda mi pasión está en el amor que tengo por Gala y no tengo sitio para más. Ahora los aprecio y muchas veces incluso les hago regalos, pero una amistad que no me pudiera pasar, eso no. ¿No es usted egoísta entonces? ¿Cómo? ¿Egoísta no es usted? No, porque Gala sustituye todas las pasiones. Al contrario, yo mismo cada vez digo que soy un pintor detestable, que es un poco también, un poco comedia eso, porque cuando se dice que pinto mal, entonces hay gente que dice, hombre, tampoco está mal como eso. Hablando un poco de su pintura, que naturalmente es lo más importante que la gente conoce de usted, ¿está siempre, de cualquier modo, dentro de una fidelidad a lo clásico? Cada vez más. Cada vez más. Y cada vez más Velázquez. ¿Y su vieja predilección por Rafael? Menos, mucho menos, y mucho más los tres son Velázquez, Rafael y Vermeer. Y naturalmente Velázquez es el genio supremo y después viene el holandés, el Vermeer de Del. ¿Trabaja usted mucho ahora? El doctor Puigvert me recomendó de trabajar, pero no mucho, y entonces me se ha ocurrido de pintar nada menos que la Capilla Sixtina de Miguel Ángel en mi museo. O sea, trabajo más que nunca. Eso nos hace recordar que usted ha estado recientemente con quebrantos de salud y creo que a todos nos gustaría saber que está usted restablecido plenamente o en vías de estarlo. No, estoy mejor que antes. Y el doctor Puigvert, que es un genio, me ha dicho que dentro de poco estaré mucho mejor. O sea, una segunda juventud. ¿Tiene usted previstos sus viajes habituales a París, a Nueva York? Lo mismo, siempre lo mismo. O sea que el calendario continúa... Continúa lo mismo. Este año vine más pronto porque me encontré mal y enseguida quise estar en Barcelona, en la clínica. ¿Qué significa para usted ese anhelo de perfección técnica en su obra? Porque una vez un crítico dijo, el defecto de Dalí es de que es demasiado perfecto. Y entonces yo le respondí, la perfección no se obtiene nunca, que es lo mismo que dijeron a Velázquez, le dijeron, el rey le dijo, parece que se dice mucho que usted no hace más que cabezas. Y después es un gran honor porque en mi vida no he visto nunca una cabeza bien pintada. Y después le salió con Breda y con Las Meninas y con esos cuadros que realmente... Aparte de todos esos happenings que usted ha protagonizado en París y en tantas otras capitales del mundo,
en las que ha hecho a lo mejor demostraciones de una gran velocidad pictórica, manejando pintura y pinceles y objetos más o menos surrealistas o abstractos y estrafalarios. La verdad es que tengo entendido que usted es más bien un pintor lento, meticuloso. Sí, como una pequeña cocinera. Yo cuando era pequeño quería ser, no cocinero, quería ser cocinera. Y ahora después quise ser Napoleón, después quise ser Dalí. Ahora quisiera ser Dalí, pero aún no lo soy. Pero soy una buena cocinera de la pintura al óleo. De sus años infantiles, ¿cuáles son los recuerdos más entrañables que conserva todavía, que tienen raíces en su corazón? Los más entrañables son los que datan de cuando Dalí vivía en las entrañas de su propia madre. La vida intrauterina. Exactamente, porque yo tengo recuerdos perfectos de mi vida intrauterina y parece que Casanova también los tuvo. Y el doctor Freud, cuando lo vi en Londres, me los confirmó. O sea, yo veía y veo unos huevos fritos maravillosos sin el plato, huevos en el plato sin el plato, con los bordes fosforescentes que se agrandan, que se encogen, que son realmente imágenes del paraíso perdido, que es el paraíso de antes de nacer. ¿El paraíso se pierde cuando se viene al mundo? Sobre todo si hay un trauma de tipo de asfixia o de dificultad. Por eso los suicidas casi siempre son gente que nació de una manera imperfecta y quieren volver al paraíso perdido, que era el coloidal total de los jugos maternos. ¿Su nacimiento fue traumático? No, parece muy feliz. ¿Ha sentido usted celos alguna vez de alguna persona de la familia? Nadie, soy el hombre menos celoso de todos. O sea, siempre me quieren oponer que no me gusta tal pintor, me gustan todos en general, pero hay ciertos que me gustan más, naturalmente. ¿Y en la familia está usted más cerca de su madre que de su padre? Yo creo que mi padre me impresionó mucho más, porque mi padre era ateo y muy exaltado, y entonces empecé a creer que la cuestión de la religión era cosa más bien de las mujeres, porque mi tía y mi hermana, en fin, las mujeres iban sobre todo mi madre iba a misa. Y ahora es lo contrario, ahora cada día soy un poco como Buñuel, cada día me acerco más, yo creo, a la fe, que es una gracia de Dios. Usted y Buñuel protagonizaron juntos una etapa histórica con dos películas, La muerte, el perro andaluz y La edad de oro, ¿no es esto? Exactamente. Esas dos películas fueron como la explosión del surrealismo en la vía cinematográfica. Pero fue realmente una colaboración, porque también los críticos dicen Dalí hizo eso, Buñuel eso, y quieren dar méritos al uno al otro, y es absolutamente falso. Fue una colaboración fraternal absolutamente de compenetración total entre los dos. O sea, yo iba a decir una cosa y él iba a decir la misma. En algunas de las cosas que se han escrito sobre usted y en algunas de las cosas que usted ha escrito sobre sí mismo, se ha dicho que ha habido siempre una relación con su padre un poco curiosa, en el sentido de que él representaba para usted un poco Moisés y Júpiter al mismo tiempo. Exactamente, el poder absoluto. Era un tirano y al mismo tiempo era No, era muy bueno, pero cuando se enfadaba, sus gritos, casi todo Figueras se enteraba, porque gritaba mucho. Y eso me hacía una impresión enorme. Pero sin embargo luego era tierno con usted. Sí, me quería muchísimo, muchísimo. Pero quería que fuera notario, después que fuera agricultor, y al final el profesor Núñez, al que debo toda mi técnica, le convenció que fuera a la escuela de San Fernando en Madrid. Es inevitable que hablemos de un hermano anterior a usted y que murió. Sí, murió de meningitis y parecía que daba pruebas de una gran inteligencia. Y entonces eso creó un mito, que el doctor Pierre Romaguera ha escrito un libro
o le está escribiendo, sobre los dioscuros. O sea que me hicieron una cosa muy buena y muy terrible al mismo tiempo. Mi familia me llamó el mismo nombre que el hermano muerto, Salvador. Y entonces yo estaba terrificado, tenía el terror de ese hermano muerto, y para diferenciarme del hermano muerto tenía que cometer todas esas excentricidades para afirmar constantemente que yo no era el otro hermano muerto, que yo era Dalí, el Dalí vivo. ¿El nombre cree usted que de alguna manera le ha marcado el llamarse Salvador? El hecho que el otro se llamaba Salvador. Eso sí, seguro. Pero independientemente de eso, no ha significado nada Francisco especial. Pujols ha dicho que Salvador, como su propio nombre lo indica, está destinado a salvar la pintura moderna de la confusión y del caos. Eso es Pujols, que es, ¿Usted cree? para mí es el filósofo catalán más importante que existe, muy poco conocido, y ahora que tenemos el honorable señor Tarradellas, que empieza la profecía de Pujols, que dijo que Cataluña tendría la hegemonía no solamente de España, junto con España, sino del mundo entero, que ya es lo más que se puede decir. Estamos entonces, según usted, en el alborear de una edad de oro, Un renacimiento catalán, seguro. de un renacimiento catalán. Y sobre todo basado sobre la metafísica de Raimundo Lulio, que es el escritor, en fin, es de Palma de Mallorca, pero es el escritor más importante que Cataluña ha tenido. Usted nació en 1904, me parece que fue un 11 de mayo, a las 8:45. Eso no sé. No se porque acuerda. mi padre no lo sabía tampoco, porque eso está en mi vida secreta, pero se quemaron los papeles, en fin. Cuando usted hablaba de sus recuerdos prenatales, ¿podría explicarnos alguno de ellos materializado como Sí, los huevos fritos. los huevos fritos? Los huevos fritos. O sea, una especie de círculos que son muy parecidos a cuando en el instituto los niños decían vamos a jugar a ver ángeles, y entonces se apretaban los ojos hasta salir unos círculos de colores mágicos, que probablemente era mi posición fetal, era con los puños muy apretados contra las órbitas. Y así Eso veía. fue un gran honor el momento en que conocí al doctor Freud en Londres, junto cuando fue expulsado de Austria. La idea de la muerte ha sido otra de las grandes obsesiones de su vida. Sí, pero cada vez menos, porque creo que llegaré a tener la fe en la católica, que eso es una gracia única, y de creer en la inmortalidad del alma. Entonces, cuando ya se cree en la inmortalidad del alma, ya el miedo cesa completamente. Es curioso que el primer Dalí de que se tiene noticia fuese precisamente un autorretrato, pintado en 1914 y que creo que se llamó Niño Enfermo, Exacto, sí. donde pintaba usted al niño Salvador Dalí. Yo siempre estaba enfermo, que me gustaba mucho. En fin, para mí 38,5 era una temperatura ideal. Y además no ir al colegio y ser mimado, porque mis padres, como que el otro se había muerto, pusieron toda la ternura sobre el nuevo Dalí. Eso es natural. Después se dejó usted influenciar bastante por el puntillismo, Todo, el futurismo, el cubismo. todos los ismos. Todos los ismos. ¿Usted cree que eso era absolutamente necesario? Era una necesidad vital para Dalí Total, de atravesar información. por todos esos Por todo, estadios todo. informativos. ¿Y dónde está el más auténtico de los Dalís de esas épocas? Están en Figueras. Pero quiero decir, de esas épocas, el Dalí más puro, el más profundo, el más esencial, está en el surrealismo, está en el puntillismo. Yo siempre digo lo mismo, pero me equivoco. Está en mi último cuadro, que lo pinté durante 4 meses, y es Dalí pintando a gala reflejados en un espejo. Y eso, por el mismo precio, es un cuadro estereoscópico. Porque ahora, en vez de pintar un cuadro, pinto 2 de casi iguales, que fusionados por un sistema de espejos producen la ilusión total de la tercera dimensión. Ese cuadro Está en el Museo Dalí. está en el Museo Dalí. ¿Y se va a quedar en el Museo Dalí? Sí. No está hecho para que No. viaje. No.
Yo creo mucho que la gente que se moleste, que vaya allí a verlo. Porque hasta ahora usted pintaba 1 o 2 cuadros al año, 4 o 5 meses por cuadro, y el resto del tiempo lo dedicaba usted a sus viajes, a sus exposiciones, a ver a los marchantes y generalmente a traerse para acá importantes cantidades de dólares para engrosar sus cuentas. Ahora es todo, se especializa en enriquecer el museo. Todo está centrado en el museo, es en el mi museo. obsesión actual. ¿Y cómo definiría usted su museo en este momento, tal como está ahora? Pues es un museo inacabado y que nunca será acabado, y que cada semana hay cosas nuevas y desconcertantes. O sea, la obra de arte no es tanto las obras de arte que contiene, sino el museo el mismo en tanto que objeto imperialista y surrealista. Recuerdo cuando Federico García Lorca le dedicó a usted una oda inolvidable. La revista de Occidente. Oh, Salvador Dalí, de voz aceitunada. Bella oda. ¿Le impresionó usted eso o en ese momento lo encontró como un homenaje de amistad más que otra cosa? No, yo creo que es uno de los poemas buenos. En aquel momento, justamente, es cuando conocí a Gómez de la Serna, que se va a publicar porque yo era muy tímido, pero por timidez le recité un verso en catalán de Joan Salvat Papasseit, que decía, en fin, una cosa de un marinero, en fin, no me acuerdo ahora de cómo era, pero acababa con la palabra terra, y eso le impresionó mucho, no comprendió nada, pero le impresionó mucho. Y la prueba es de que muchos años después he sabido que su obra última era un libro que no pudo acabar a causa de su muerte. Sí, cantaria cançons com els marins de guerra i portaria els pantalons acampanats de baix. Ni els meus sabrien quan tornaria a terra. Entonces Ramón de Gómez de la Serna me miró y le gustó, pero no comprendió absolutamente nada. Pero quedó clavado mi personalidad de tal manera que ahora sale el libro de Ramón. Este es el libro, el último libro de Dalí por ahora, Dalí por Ramón Gómez de la Serna, un libro que quedó inédito y que consta de 3 partes. Ilustrando un poco. Este libro une 2 nombres gloriosos de la cultura española, los del escritor Ramón Gómez de la Serna y el pintor Salvador Dalí. Y hay una serie de ilustraciones realizadas exclusivamente para este libro por Salvador Dalí. Es un libro bellísimo, como puede verse, donde están 2 genios juntos, porque no cabe duda de que Ramón era un genio de las letras, era un inventor, un renovador. Las greguerías son maravillosas. Le dije una que no era mía, que eso un poco, pero tampoco dijo que era de quién, era de, en aquel momento los poetas eran magníficos, estaba el Federico, estaba Alberti, estaba Garfias, que se murió, y tenía un poema que yo le dije también a Ramón, que decía: las esquinas de las calles son de papel y pasan las golondrinas doblando y desdoblando esquinas. Y eso dice, eso es una greguería. Me pareció. Era muy romántico. O sea que yo no, en el fondo no he hablado nunca más que le he hecho efectos y han dado resultado. Es curiosa esta colaboración en el tiempo, a través de los años y de unas vidas tan ricas y de la desaparición de Ramón, este reencuentro en el tiempo de Dalí. Yo no lo vi, cuando volvió a España no lo vi. Yo no lo vi, quizá lo he visto 4 veces en mi vida, y siempre en el Café Pombo, con don Ramón del Valle Inclán, era una tertulia maravillosa. Volvamos a Federico. ¿Qué significaba esa amistad de Federico y usted desde su punto de vista personal? Pues es la más grande que he tenido. Cuando hablo de amistad es la más grande que he tenido, no hay ninguna duda. Él tenía una especie de sensibilidad especial también para la pintura.
Hacía unos dibujos con lápices de colores que eran una maravilla y que yo organicé una exposición en Barcelona en las galerías Dalmau de los dibujos de Federico García Lorca, el cual me hizo varios autorretratos. ¿Usted sigue pensando todavía, quiero decir, los relojes blandos están todavía en vigor? Sí. ¿Hay alguna explicación filosófica para eso? Muy importante, pero que produjo un muy mal efecto cuando vinieron 3 jesuitas franceses y me dijeron, ¿por qué hace relojes blandos? Dijo, porque es la carne de Cristo, porque es como queso, como el camembert, la angustia del camembert del espacio. Y entonces se fueron un poco preocupados. Y al cabo de una semana me mandaron una carta que Fray Luis de León, nombrando los nombres de Cristo, lo compara al queso, a las virtudes de coagulación del queso. Entonces subí en prestigio en los jesuitas. ¿Cómo ve usted la vida moderna, Salvador, este mundo en que estamos? Es muy glorioso de vivir los yo me hubiera preferido de una manera egoísta el Renacimiento italiano, pero como que soy un fanático de la técnica moderna y de la información, vivimos unos momentos realmente únicos en la historia de la humanidad, sobre todo en biología y en física nuclear, porque yo siempre procuro de tener amigos, en fin, amigos no, pero conocidos que me informen de lo que pasa en el mundo científico. Y es realmente prodigioso. ¿A usted le interesa alguna parcela de la ciencia más que las otras? La física. La física. Y naturalmente la biología. Y el día que los biólogos se unan con los con la bioquímica y la física nuclear, entonces es lo que pasó a Heisenberg y a otros que tenían conocimientos de las dos cosas, porque lo desgraciado de nuestros días es la monstruosa especialización de cada ciencia. O sea, el que sabe de física no sabe de pintura, el pintor no sabe de física, el biólogo muy poco de física. Todo está demasiado especializado. ¿La conquista del espacio qué le ha parecido a usted? Ha traído bastantes datos de información muy apreciables, pero yo no he creído nunca, en fin, el día que me traigan un extraterrestre, me levanto y le saludo con el sombrero, pero me molestaría mucho de pensar que hay vidas en otros planetas. Yo creo que vivimos en la Tierra y que la Tierra es el único planeta con el fenómeno maravilloso y único de la vida. Otro de los 3 grandes nombres de la pintura española de este siglo es el de Joan Miró, que no hemos citado todavía. No lo he visto de hace mucho tiempo, pero lo admiro mucho. También los periodistas han querido decir que no, porque hace cosas distintas a las mías. Y es curioso porque a mí me interesa mucho más hablar o estar en contacto con la gente que piensa lo contrario de lo que yo pienso, que los que piensan lo mismo que pienso yo. Y España es un país de pintores maravillosos. Además de Miró está Tapias, que es un pintor magnífico, y uno de los que malogrados, que se murió, es ¿cómo se llama? Millares. Manolo Millares ha hecho 2 o 3 obras extraordinarias. ¿A dónde cree usted que va la pintura? Hemos superado las épocas de la abstracción pura. Ya le he dicho, el hiperrealismo y ahora el hiperrealismo metafísico, porque yo he logrado matemáticamente empezar el cuadro más atrás, haciendo un hueco en el cielo, o sea, más lejos que el horizonte físico. O sea, todo lo que está más lejos del horizonte físico es automáticamente metafísica.
Nosotros tenemos los santos más maravillosos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, los metafísicos más sublimes. ¿Sigue usted haciendo joyas? ¿Con figuras más o menos reales? No. He hecho un Perseo, he hecho un Cristo y voy a hacer una Santa Teresa de Jesús, que está por terminar. ¿Esculturas de una pieza o múltiples? Una sola pieza. ¿De gran tamaño, de tamaño pequeño? No. Más o menos así. Pequeñitas, pero muy acabadas y muy... Usted ha diseñado gran cantidad de joyas, ¿no? Desafortunadamente la poseedora de esas joyas acaba de morir en los Estados Unidos y como es una fundación, no es una indiscreción decirlo que hay posibilidades de que las joyas de esa fundación volvieran a integrarse al patrimonio artístico de nuestro país. Incluso en el Museo Dalí. En un anexo, porque el Museo Dalí ya casi está repleto. Pues es una gran noticia. Gran noticia. Por eso se lo doy. Muchas gracias. Bueno, maestro Dalí, le agradecemos mucho que después de tanto tiempo hayamos podido tener esta oportunidad de conversar un rato para los amables amigos de este programa. Y lo espero en el museo para que vea Iremos al el museo. hiperrealismo metafísico. Iremos un día al museo y además iremos con las cámaras para que usted nos muestre y comente para el pueblo español lo que usted quiera acerca de él. Muy bien. Muchas gracias. Encantado.